asiento, tomen asiento, por favor. Pero yo sé que ya saludó, ¿no es cierto? Si es su hijo, le dice: mi hijo, eres una bendición para mí. Si es su líder, eres una bendición para mí, ¿sí? Le doy gracias a Dios por este tiempo, por permitirme estar en este lugar y poder compartirles la palabra de Dios. El título de lo que les voy a compartir se llama: Eres una bendición en mi vida. ¿Cómo se llama? Amén. Voy a darles dos ejemplos, pero también yo les voy a dar no versículos, sino el capítulo donde se encuentra el tema que yo le voy a dar. Un ejemplo, le digo en Lucas capítulo 2, no le voy a dar el versículo. ¿Por qué? Porque el contexto es todo el capítulo 2. Entonces, vamos a hacer de esta forma. Segunda cosa, ¿sí trajo para anotar? Amén, no quiero que se pierda. Va a ser una bendición este tema. Entonces, saque su celular para anotar, no para el Facebook. Otra cosa adicional, voy a darles dos ejemplos. Uno de los ejemplos es el que sucedió en esta semana, en estos pocos días. Usted recuerda o ha leído que un sumergible bajó a verle al Titanic, ¿no es cierto? Sí, y ese sumergible desapareció. Y cuando lo encontraron que había implosionado. ¿Qué es implosionado? Usted coge una lata de Coca-Cola, por ejemplo, se acaba la Coca-Cola y la aplasta así, ¿sí? Cuando explosiona, se esparce. Cuando implosiona, se hace muy... ¿Qué pasó? En esta cápsula que bajaba el dueño de la expedición y el dueño de la cápsula, ¿sí? Y este dueño de la cápsula llevó a 4 personas más de él y cada uno de ellos pagó $250,000 para bajar a ese lugar, ¿sí? Bueno, y murieron. Ahora, ¿qué pasó? El dueño de la cápsula era una persona muy temperamental, ¿sí? Ustedes saben de los temperamentos, se han oído, ¿no es cierto? Hay 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y era muy temperamental. Entonces, las personas que estaban alrededor de él le decían que este submarino había bajado hasta cierta profundidad y en cierta profundidad tomaba las fotos, no había bajado más allá. Y él estaba muy convencido que su submarino podía bajar un poquito más. Y cuando son muy temperamentales, hay muchas personas que dicen: lo que yo digo, eso se hace, ¿no es cierto? Y a veces nosotros algunos somos así en la casa: lo que yo digo, eso se hace. Y bajaron, él dijo: nos vamos. Subieron las personas. ¿Por qué le cuento esto? Hay una persona que iba a viajar y esa persona vio que no había, iba a haber algún problema o no estaba él convencido y él no se fue. Y los demás se fueron. Y el hecho es que explosionó. ¿Por qué? Porque esta persona bajamos y bajamos. Hay un tour, es un tour del hundimiento del Titanic, bajamos, hay estas personas principales, estas personas muy ricas que bajaron y murieron. Primer historia. Segunda historia, mi casa, mi hogar, ¿sí? Yo creo que vamos a orar para que no me digan nada en la casa, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros somos temperamentales, somos melancólicos, coléricos, flemáticos. Ese es nuestro temperamento, pero el temperamento está formado por mi carácter, ¿sí? ¿Y cuál es mi carácter? Yo soy explosivo, yo soy lento, yo soy tranquilo. Entonces, en mi casa conocemos al Señor
todos, ¿no es cierto? Y a veces hay situaciones, hay problemas, hay alguna situación y que explotamos, ¿sí? A veces sale nuestro viejo hombre, ¿no es cierto? Entonces, cuando explotamos, a veces hablamos cosas que no se debería decir, o reaccionamos de una forma muy diferente, ¿sí? Entonces, mi hija sabe decir, yo con mi mami no puedo, dice, porque tenemos el mismo carácter, ¿sí? Y se ponen la pelea. Con mi esposa a veces estamos conversando y nos enojamos, es natural. Yo creo que en cada casa, en cada hogar nos enojamos. Alguien que no se enoja, alce la mano, a ver. Yo sí dije, nadie me va a alzar la mano. Entonces, nos enojamos. Y cuando nos enojamos, nos pasamos palabras, decimos alguna cosa y nos molestamos. Entonces, a veces decimos palabras duras, ¿no es cierto? Y yo pensando esto, yo digo, ¿alguien ha discutido en un nivel espiritual alto en la casa? Así he estado pensando yo, ¿no? Porque a veces, no me molestes, yo no sé, vos sabrás lo que haces, salen las palabras. Entonces yo pensando en un nivel espiritual alto en la casa para poder discutir en una pareja, yo digo, será así, pienso, ¿no? Dice, se enoja la pareja, la mujer le dice, mi amor, ¿no sabes que a la mujer se le debe tratar como un vaso frágil? ¿Sí? Y el esposo le dice, pero mi vida, la mujer debe sujetarse al esposo, ¿sí? Y la esposa le contesta, pero mi amor, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿sí? Y el hombre le dice, más vale comer un bocado de pan en tranquilidad que grosuras con mujer rencillosa, ¿sí? Y ella le contesta, ¿sabes que en la palabra de Dios dice, quita de ti la amargura, el enojo, la ira, la contienda? Y el esposo le dice, pero ¿sabes que la mujer es como una gotera en tiempo de lluvia? ¿Sí? Esa es una pelea a nivel cristiano, ¿sí? Para no estar gritando, ¡ay, qué molestosa que eres! Sigues con lo mismo, eres gritona, ¿sí? Entonces, es a nivel cristiano. Ahora, ¿por qué les digo yo esto? Vamos a la palabra de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, te adoramos y te glorificamos. Te exaltamos, Señor, y tu palabra el día de hoy que sea entrando a nuestro corazón, guiándonos, ministrándonos y hablándonos. Lo ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo nos guíe en este día. La palabra de hoy, Lucas 6, capítulo 6, versículo 12 al 16. La palabra de Dios dice lo siguiente. Anote. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. A quien llamó Pedro, a Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacob, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, el que le llaman el celote, Judas, hijo de Jacob, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traicionero. Este es el versículo de hoy, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo dice que oró toda la noche, 6 de la tarde, 6 de la mañana. Y en las 6 de la mañana fue y escogió a sus 12 discípulos. Eso quiere decir que oró 12 horas. Y eso para mí quiere decir que oró 1 hora por discípulo, ¿sí? Entonces, Él fue y escogió a sus discípulos. Jesucristo es el Hijo de Dios y conoce el corazón de cada una de las personas. Y conocía el corazón de cada uno de los discípulos.
Sabía cómo era, cuál es su temperamento, cuál es su forma de ser, cuál es su forma de reaccionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál es el temperamento de cada uno de los discípulos. Son 12. Por eso digo, necesito que usted anote, se ubique y pueda revisar en su casita. El primero, Simón Pedro, es hijo de Jonás y le llamaban el apóstol impetuoso, ¿sí? ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador, era de Galilea y su nombre era Simón, ¿sí? El Señor le cambió el nombre, le llamó Cefas, que quiere decir Petro. ¿Y qué quiere decir Petro? Significa Pedro. Eso está en Juan capítulo 1. Anote Juan capítulo 1. ¿Sí? Entonces ahí el Señor le cambia el nombre a Simón, le dice tú serás Cefas y te llamarás Pedro. ¿Qué quería el Señor con Pedro? Sí, cambiar su vida, que sea una roca. Pedro siempre era el primer lugar tenía el primer lugar en la lista. Lo encontramos en todos los evangelios y hechos por su liderazgo con los apóstoles. Pedro era un líder. Era un hombre de doble ánimo. ¿Qué significa doble ánimo? Que a veces sí, a veces no. Entonces era un hombre de doble ánimo. Por un lado, fue el primero en bajar del arca, ¿sí? Caminar en el agua, ¿sí? Y después de un ratito, creo que se dio cuenta de que estaba en el agua, regresó a ver a los discípulos y comenzó a hundirse. Doble ánimo. Sí estoy con las cosas de Dios y no estoy con las cosas de Dios. También fue el primero en confesar que Jesucristo era el Cristo, ¿sí? Pedro, el Señor le dijo, Pedro, ¿quién soy yo? Le dijo, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Pero después de haber confesado que Él es Cristo y Él es enviado, ¿sí? El enemigo trató de tomar a Pedro. El Señor le dijo, tengo que sufrir. Y el Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No es posible eso. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Le dijo, no. Entonces mire esa actitud de Pedro. Creía y no creía. ¿Le va a hacer o no va a hacer las cosas? Eso está en Lucas 22. El carácter es impetuoso de Pedro. Era impaciente, era valiente, era franco, virtuoso, con mucha iniciativa, pero de doble ánimo. Imagínense, tantas cosas, esas son las características de un temperamento. Era poco prudente en su modo de hablar y en su modo de actuar. ¿Qué significa eso? No era prudente, no pensaba en lo que iba a hablar, ¿sí? ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, con todo mi corazón yo voy a estar contigo. Hasta la muerte iría contigo, le dijo Pedro. Y rato menos pensado dice que Pedro lo negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Y era impetuoso, y era impulsivo. ¿Cómo sabemos eso? Cuando fueron a acoger a Jesucristo dice que sacó ¿cómo es? Su espada y le cortó la oreja a un soldado. Usted, sabiendo esa forma de ser de esa persona, ¿le hubiera escogido? Yo creo que no, ¿no es cierto? Yo pienso que no. Yo hubiera dicho mejor que se aguante, mejor que sea tratado. Con el tiempo ya te voy a ver. Segundo discípulo, apóstol, Jacob. Es hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Lo llamaban el apóstol de la pasión. Aparentemente era igual que su hermano, pescador. Provenía de una familia de pescadores porque fue llamado de ese lugar. Jacob, junto con Pedro y Juan,
pertenecían al grupo íntimo de Jesús. Te voy a ver que Jesús salía a orar, llamaba a Pedro, Jacob y Juan. Estaban los tres orando. Iba a visitar, iban los tres, eran del grupo íntimo de Jesús. Jacob era una persona apasionada, fervorosa y celosa, al punto que el Señor los llamó a él y a su hermano hijos del trueno. ¿Sí? Eran apasionados, eran celosos y el Señor los llamó hijos del trueno. Está en Lucas capítulo 9, versículo del 51 al 52. Voy a leerle este rapidito. Como se acercaba el tiempo en que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, ahí está Jacob y Juan, vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que caiga fuego para que destruya este lugar? ¿Sí? Ese era el carácter de ellos. Eran apacibles, pero se molestaron. Entonces, nuevamente digo, ¿usted hubiera escogido una persona así? Creo que no. Vamos ahí. También Jacob era ambicioso y demasiado confiado, dice. En la versión de Marcos o en Marcos se nos indica que Jacob y Juan pidieron a su madre, ¿sí? ¿Qué le pidieron? Que interceda ante Jesús para que les diera la oportunidad de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Sí? Y el Señor le dijo, o les preguntó: ¿están dispuestos a tomar la copa conmigo? ¿Están dispuestos a morir conmigo?, les dice el Señor. ¿Y qué creen que les dijeron? Claro, Señor, nos iríamos contigo hasta la muerte, dice. Tenían mucha autoconfianza, tenían tanto que pensaron asumir o morir junto a Jesús. En efecto, al final, Jacob fue el primer mártir en Hechos de los Apóstoles. Usted va a leer en Hechos capítulo 12, ahí habla de que Jacob fue matado. Fue el primer mártir de los apóstoles. Tercera persona, son 12, por eso quiero ir rapidito. Juan, hijo de Zebeo y hermano de Jacob. Le llamaron Juan el apóstol del amor. Juan fue un gran escritor y teólogo, conocía bastante la palabra. Es llamado el apóstol del amor, pero compartía un carácter similar como el de su hermano. No debemos tener un concepto de Juan como una persona débil, lánguida y temerosa, sino de lo contrario. Juan era sectario, intolerante, poco afable, impetuoso, volátil, agresivo, celoso y ambicioso. ¿Sí? Le llaman el apóstol del amor. Tremendo la palabra de Dios. Juan era una persona para la que no había áreas grises. Era él bien definido en su pensamiento. Por ello en las cartas habla de la luz y habla de las tinieblas. En Juan habla de la luz y las tinieblas. Habla de la muerte y la vida. Habla de los frutos y de la esterilidad. No había nada intermedio para Juan. Juan era tajante: o somos de Dios o no somos de Dios. Somos pecadores o no somos pecadores. Era un hombre de profundas convicciones y amante de la verdad. A veces Juan, en su celo por las cosas de Dios, era muy extremista, ¿sí? Se iba al extremo. Ejemplo, en Marcos capítulo 9 habla que Juan quiso prohibir a un hombre echar fuera a los demonios porque no pertenecía al grupo íntimo del Señor. O en Lucas capítulo 9,
pidió a su hermano que Dios le enviara, pidió él y su hermano que Dios enviara fuego del cielo. Por tanto, vemos que Juan era agresivo y era impulsivo. Al final, Juan llegó a equilibrar la verdad con el amor, ¿sí? La verdad os hará libres, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, él dice que habló de la verdad en sus escritos, en su evangelio, 45 veces sobre la verdad, pero habló 80 veces del amor. Ese era Juan. El cuarto, Andrés, ¿sí? Era hermano de Pedro. Andrés, llamado también el apóstol de las pequeñas cosas. Era hermano de Pedro, también se dedicaba como su hermano en la pesca y en Galilea. Él fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Cuando él escuchó de Jesús, llevó a su hermano Pedro hacia él. Era un hombre celoso por el evangelio y tenía capacidad de liderazgo. Fue el menos contencioso y el más considerado de los discípulos. Buscó siempre trabajar en segundo plano, ¿sí? No quería ser protagonista, ¿no? Trabajaba atrás, pero trabajaba con todo su corazón. Era valiente, decidido y reflexivo. Andrés aparece frecuentemente trabajando en segundo plano. Uno de ellos era, Andrés llevó a su hermano Simón ante Jesús, ¿sí? Luego llevó a un niño con 12 panes y unos peces ante el Señor. Fue Andrés. Y en Juan capítulo 12 llevó a unos griegos ante el Señor. Entonces él compartía la palabra de Dios y él ya le conoció a nuestro Señor Jesucristo. Decía, vengan, aquí hay alguien que puede cambiar su vida. Entonces es trabajar en segundo plano. Felipe, el quinto, llamado también Felipe el analítico, ¿sí? Mucho pensaba Felipe. Felipe tenía un nombre griego. Era una persona analítica y que analizaba todo a su contorno. Le gustaban los hechos que pasaban alrededor de alguna situación, por eso él analizaba. Le gustaban los números y era muy práctico en las cosas. Era predispuesto ¿a qué? Al pesimismo. Imagínense, era analítico y era pesimista. Y al cinismo. Felipe era amigo de Natanael, llamado también Bartolomé, y fue quien lo llevó a Cristo a buscar la verdad cuando él lo encontró y le compartió. Entonces Felipe el analítico analizaba las cosas, pero cuando oyó de Dios, cogió y les llevó a nuestro Señor Jesucristo a las personas que estaban a su alrededor. Entonces hay personas que somos así, ¿no? Vamos a hacer algo y analizan mucho, son analíticos, ¿no es cierto? Hay otros vueltas que no analizan y se dan de una a las cosas. Sexto, Natanael o Bartolomé. ¿Qué significa eso? En quien no hay engaño, dice. Bartolomé, hijo de Ptolomaí, era originario de Canaán de Galilea y fue invitado por Felipe a ir donde el Señor. Felipe lo llevó. En Juan primera descubrimos, en Juan capítulo 1, anota ahí, descubrimos que Natanael era un amante de las Escrituras. Pues cuando Felipe le presentó al Señor, él le dijo, hemos hallado al quien describe Moisés en la ley, y así como los profetas. Una faceta negativa en su carácter era su prejuicio acerca de Nazaret, ¿sí? Y él es el que dijo, ¿será algo bueno de aquí de Nazaret? ¿Sí? Era prejuicioso contra Nazaret. Jesús escogió a Natanael por ser un verdadero israelita, no solo alguien que de nombre llevaba el título de israelita, sino que él se acercó a Jesús cuando Jesús le manifestó que lo había visto debajo de la higuera
Y Natanael declaró vehementemente y le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Sí? ¿Por qué creyó Natanael? Porque Jesús le dijo: no, te vi debajo de la higuera. Y porque le dijo eso, creyó y le dijo: tú eres el verdadero Rey de Israel. 7. Mateo, el levita. Siempre yo he leído la palabra de Dios y he leído a los 12 apóstoles, ¿no? Pero no me he puesto a revisar esto. ¿Cuál era su carácter? ¿Cuál era su temperamento de cada uno de ellos? Y mirando esto, Dios es tremendo, ¿no? Mateo el Leví, el cobrador de impuestos le llamaba. Mateo tenía un sobrenombre de Leví y era hijo de Alfeo. Marcos capítulo 2. Él es el escritor del Evangelio de Mateo. Y Leví, o llamado Leví, era publicano, era recaudador de impuestos. Por eso le llaman Mateo, recaudador de impuestos de Roma. Los publicanos eran conocidos como pecadores, acusados de traición, de robo y abuso, personas viles y despreciables. Así le catalogaban a Mateo. Mateo de inmediato, cuando Jesús le llamó, le siguió. Él no pensó: no, me irá a ir bien, me irá a ir mal, sino que cogió, dejó su trabajo y lo siguió. En Lucas relata que Mateo hizo una fiesta para sus amigos, donde asistieron los discípulos de Jesús, los publicanos y otros personajes que para que ellos conocieran al Señor. En esta fiesta los fariseos y escribas estaban enojados con el Señor por comer con estas personas, pues estas eran publicanos, no merecían entrar en la sinagoga y tampoco al templo. Mateo conocía el Antiguo Testamento como lo manifiesta en su libro de Mateos. Si usted lee Mateo capítulo 1, habla la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Habla de dónde vino nuestro Señor Jesucristo. Eso no es así, es conocimiento de la palabra de Dios. Y nos deja entrever que era una persona muy ordenada y esperaba la venida del Mesías. Entonces él ya oía que alguien estaba en ese lugar, le llamaban el Mesías, el Hijo de Dios, y cuando Jesús se acercó a él, le dijo: Mateo, ven, sígueme. Y él no pensó en nada más, sino que seguirle a nuestro Señor Jesucristo. Viene Tomás, también llamado el mellizo, ¿sí? O Tomás el pesimista, usualmente conocido como Tomás el incrédulo. Se ha ido: yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Pero la realidad es que era más propenso para ser pesimista y preocupado por la duda. Tomás es llamado el Didimo, lo cual significa que tuvo un hermano o hermana gemela. No se conoce más de ello, por eso le llaman el mellizo o el Didimo. En Juan capítulo 11 nos relata la ocasión en que Lázaro estaba enfermo y Jesús prefirió quedarse en donde estaba predicando y luego fue a Betania. Pero los discípulos le dijeron que no fuera, pues podrían apedrearlo. Tomás se levantó y dijo que si Lázaro estaba muerto, fueran para que también murieran con él, lo cual nos habla de su pesimismo heroico. Él reconoció el peligro de ir, pero no se negó a participar del sufrimiento por el cual podía pasar si iban a ese lugar. Cuando Jesús anunció que él iría al Padre, Tomás con lamento preguntó: no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué estaba él? Él estaba paralizado, dice, con la posibilidad de no ver más al maestro, ¿sí? Porque el maestro dijo: me voy.
En Juan capítulo 20 Jesús se apareció a sus discípulos, pero Tomás no estaba, no se encontraba con ellos. Posiblemente haya estado triste, solo, lamentándose de que no asomaba o murió su Señor. Los discípulos le contaron que hubo una aparición, pero Tomás dijo que a menos que él lo viera y le tocara en sus llagas, él no creería en esto. Ciertamente Tomás fue tardo para creer, pero no más que el resto. El Señor se le apareció a Tomás mostrando sus heridas y éste creyó. Quizás fue Tomás quien más resintió la ausencia del Señor, con mayor tristeza y melancolía, pero también quien expresó una gran declaración: tú eres Señor mío y tú eres Dios mío. Cuando tocó sus llagas, dijo: Señor, tú eres el Dios y el Señor mío. ¿Sí? Tomás. El noveno, Jacob. ¿Qué dice Jacob? Hijo de Alfeo, o Jacob el hijo menor. En el Nuevo Testamento encontramos a muchos Jacob, o varios Jacob. Uno que era medio hermano de Jesús, uno que era hermano de Juan, pero este era hijo de Alfeo e hijo de María y hermano de José. Marcos capítulo 15, versículo 40, le leo esto. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacob el menor y José y Salomé. De él no se menciona más. ¿Por qué le llaman el menor? Posiblemente de importancia o posiblemente de estatura. ¿Sí? Es posible que Jacob haya sido hermano de Mateo, si se trata del mismo Alfeo, el padre que es de Mateo. También es probable que haya sido primo de Jesús, si comparamos Marcos 15:40. Si la madre de Jacob, el menor, es la misma María, mujer de Cleofas, hermana de María y madre del Señor, entonces ahí sería primo de nuestro Señor Jesucristo. 10. Judas el Tadeo. Ya acabamos. O llamado Judas, hermano de Jacob. Era también llamado Elebeo, tenía por sobrenombre Tadeo. Judas significaba guía de Dios. Tadeo quiere decir niño de pecho. Y Lebeo significaba niño de corazón. Él tenía esos tres nombres, sobrenombres, no sé, lo cual evoca en su niñez a que tenía un carácter tierno, compasivo y amable. ¿Sí? La única aparición en los evangelios es cuando Judas preguntó en Juan 11:22, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros o no al mundo? Lebeo le preguntaba a Jesús, Lebeo se preguntaba si Jesús se había de manifestarse políticamente, ¿sí? Porque ese era el pensamiento. Al ser políticamente, ellos pensaban que Jesús iba a tener un lugar de privilegio políticamente. Pero Jesús le respondió que él no se manifestaría políticamente, sino en el corazón de las personas. Hasta ahí se vio de Tadeo. 11. Simón el cananista o Simón el celote. También llamado Simón el cananista. Cananista no significa que viene de Canaán o de Caná, sino que proviene de una palabra que significa celoso o ferviente. Entonces él era celoso o ferviente. Simón había pertenecido a una secta judía llamado los celotes, que era un partido político muy radical que peleaba contra Roma. Los celotes eran muy violentos
y no temían matar y hacer actos de terrorismo para poder liberar a su pueblo. Y él liberar a su pueblo, ¿para qué? Para preparar el terreno de la venida del Mesías. 12. Judas el Iscariote, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre común y corriente, como los otros discípulos, pero no se apropió de la fe y no fue transformado en su corazón. Judas llegó a ser el tesorero del grupo y solía extraer el dinero del fondo, robaba. Yo decía, no he leído, pero en Juan capítulo 12:6 dice: dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. El nombre Iscariote quiere decir hombre de Queriod, de Judea, lo cual le hacía pasar desapercibido con el resto de las personas, y él vivía en una manera hipócrita. Lo más probable es que siguiera a Jesús pensando que en el reino terrenal, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo a reinar, él lograría estar en una posición de privilegio. Y al estar en una posición de privilegio tenía más alcance a la parte económica. En su carácter exhibió lujuria, dureza de corazón, avaricia. Dios ya había predicho de este varón, de este hombre, muchos años atrás. Salmos 55, versículo 12-14, le voy a leer esto. Dice: ¿por qué no me afrentó un amigo, lo cual yo habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Versículo 3, sino que tú, que eres tú, un hombre igual a mí, mi compañero y mi íntimo amigo, que juntos nos comunicábamos en dulce consejo y en la casa de Dios andábamos con amistad. Entonces en el Antiguo Testamento estaba hablando ya de Judas, que le traicionaría a su mejor amigo. Judas rechazó la oportunidad de arrepentirse de lo que hizo. La desilusión que él tuvo fue que experimentó Judas, que su maestro, la desilusión que experimentó Judas de su maestro era descontento, odio y finalmente traición. Recordarán que en una ocasión una mujer derramó un perfume muy caro. Judas dijo: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Sí? Después de esto, Judas, muy molesto, fue con los sacerdotes y ofreció a Jesús por 30 monedas de plata. Hipocresía increíble. Él volvió con el grupo, fue lavado los pies por Jesús, pero no admitió que era el traidor, cuando Jesús señalaba que uno de ellos lo iban a traicionar. Hasta el final, Jesús le ofreció su gracia y le llamó amigo, pero Judas no quiso arrepentirse y lo entregó con un beso. Lleno de remordimiento, pero no de arrepentimiento, Judas fue y se ahorcó. 12 apóstoles, 12 personas que escogió nuestro Señor Jesucristo. 12 personas igual que usted, igual que yo, con nuestros defectos y nuestras virtudes, con nuestros problemas y con nuestras situaciones. Y Jesús los escogió y los cambió y les transformó, y ellos fueron y transformaron el mundo predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Él no dijo: a ese no le cojo porque no está preparado, todavía su corazón está dañado, su corazón está mal, todavía no está en paz. No, lo escogió, lo llamó a su grupo más íntimo,
para compartir la palabra de Dios y transformó su corazón, cambió su corazón. Nosotros como humanos, les digo, usted hubiera escogido a esas personas, yo no, pero Dios es tremendo. La gracia de Dios está sobre ellos y la gracia de Dios está sobre su vida y sobre mi vida. Él escogió a usted, a usted, a usted, a usted y me escogió a mí. Con nuestro temperamento, con nuestros problemas, con nuestras situaciones, Él nos escogió, Él nos llamó a formar parte de la extensión del Evangelio. Usted está aquí no porque usted quiso, sino por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios abrió su corazón, por la gracia de Dios entró a su vida el Señor. Y no le importa cómo era. Tal vez en su pelea en su casa volaban platos, zapatos, había patadas, había puñetes. El Señor no le importó eso. Le dijo, ven, hoy te ofrezco la oportunidad para cambiar tu corazón. Solamente una persona no aprovecha esa oportunidad, y fue Judas, que no traicionó. Y dice en la palabra de Dios es para que se cumpla la palabra de Dios, y la palabra de Dios ya se cumplió. Él lo llama a usted con sus situaciones. Ahora, ¿por qué le llama? Porque usted es un canal de bendición. ¿Y por qué es usted un canal de bendición? Con su carácter, con su temperamento. Está alejando a su esposa, o está alejando a su esposa, o a su líder, a su pastor. A veces nosotros, mi líder como me molesta, quiere que vaya a un encuentro. Está tratando con su corazón, está tratando con su vida, porque Dios quiere cambiar, Dios quiere ponerle en una bendición. ¿Qué le dijo el Señor al Padre? Padre, mira, aquí están los que tú me diste. Ninguno de ellos se perdió, solamente el que tenía que cumplir la palabra de Dios. Y Dios le toma a usted su forma de ser, mi hermano. Por eso digo, les alce la mano, ¿quién no se ha enojado? Creo que todos nos hemos enojado. Todos hay un momento de ira, un momento de enojo, un momento de contienda en nuestra casa, en nuestro hogar. Aún conociendo la palabra de Dios, hay ese problema y esa situación. Me enojo con mi líder, me enojo con mi esposa y ya no quiero ir a la iglesia. Me enojo con mi esposa, ya no les doy de comer, ellos sabrán qué hacen. Y el Señor está tratando nuestro corazón. ¿Cómo trata mi corazón? Con mi esposa, con mi hija. Ellos tratan con mi corazón. Y yo a veces hay molestias así con mi esposa o con mi hija, y llega un momento en que digo, si sigo peleando, se va agrandando la cosa aquí. Entonces mejor me callo y me voy arriba al cuarto, y a veces se queda mi esposa hablándome. O a veces mi esposa dice, ya no quiero nada, se fue y quedamos ahí. Ya no vuelan los platos, ya no vuelan los palos, pero todavía nos enojamos. Todavía hay eso, y eso no va a cambiar en su corazón, no va a cambiar en su mente. Lo que sí va el Señor es a tratar, modificar, ¿sí? Y apaciguar. Él le da amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dice en la palabra de Dios. Ya no va a ser como era antes. Y Dios le pide a usted que se deje moldear. Se deje moldear por el pastor.
a veces aún en liderazgo, ¿sí? El pastor dice, vamos a hacer esto. A mí no me gusta o no me agrada. Está en el corazón. Y el Señor está tratando con nuestro corazón. A veces en su célula le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a compartir la palabra en el parque. Y usted, no, justo este domingo que tenía fútbol o este sábado, no, yo no. Dios está tratando con su corazón. Está moldeando su corazón. ¿Para qué? Para algo muy importante, para predicar la palabra de Dios. Porque dice en la palabra de Dios que nosotros seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. No solamente oigo la palabra y ya, y no practico. Hablo del amor y no practico el amor. Hablo del gozo y no hay gozo en mi vida. Dios está tratando, Jesucristo escogió a sus 12 discípulos orando por cada uno de ellos para transformarlos, cambiarlos. Y ahora Dios está tratando su vida. ¿Con quién? Ahí está. Por eso le dije, mírele a su esposo, eres una bendición para mí. Mira a su hijo, es una bendición para mí. Yo pensaba, no, que mi hijo me diga, ay papi, no exasperéis a tus hijos, dice en la palabra de Dios, ¿no? Y yo como papá le decía, en la palabra de Dios dice, coge la varita y castiga, le dice, peleando espiritualmente, pero no, a veces no es así. Entonces, hermano, ¿qué quiero decirte a ti? Dios va a tratar tu corazón. Todos los días de tu vida. Abres tus ojos y Dios va a tratar tu corazón. Va a tratar tu corazón con tu compañero de trabajo, con tu amigo de la universidad, con tu papá, con tu hijo, con tu mamá. Va a tratar, va a lijar esas asperezas que hay en tu corazón. Porque dice en la palabra de Dios que Él no puede poner vino nuevo en odres viejos, dice. Porque se rompe el odre y se desperdicia el vino. Dios no puede poner la presencia del Espíritu Santo en tu corazón si tu corazón está todavía dañado, fisurado, lastimado. Entonces Dios dice, yo quiero sanar ese corazón. Pero ¿cómo sana tu corazón? Con esto. Con la lija de mi hermano, con la lija de mi hija. A mi esposa le decir, vos eres la lija número 10, bien gruesa. ¿Sí? O le puede decir usted a su líder, mi líder es lija 11. Porque Dios está tratando nuestras vidas. Y Dios quiere cambiar nuestras vidas, ¿para qué? Para cumplir su propósito. Y cumplir el propósito de Él es que se comparta la palabra de Dios en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Que se comparta la palabra de Dios en Quito, Ecuador, Guayaquil, La Tacunga, hasta lo último de nuestro país. ¿Y a quién lo va a utilizar? A usted. Va a utilizar a mí. Pero va a utilizarle, ¿por qué? Porque su corazón ha sido cambiado. ¿Cómo puede usted decirle a una persona, sabes qué, tienes que hablar con tu esposo para que apacigües las cosas, si yo no practico eso? Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán, dice en la palabra del Señor. Amén. Yo quiero que se ponga de pie, mis hermanos. Y va a cerrar sus ojos. Usted sabe cómo es su corazón, cómo es su carácter. Usted sabe si es impulsivo o no es impulsivo, si es melancólico, si es flemático.
es usted y Dios. Dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Tú conoces mis fallas, tú conoces lo más íntimo de mi corazón, Señor. A ti no te puedo engañar, Dios. Tú conoces que a veces, Señor, hablo de más, actúo de más. Pienso aún de más. Dile: Señor, cambia mi vida. Cambia mi forma de ser, Señor. Tú me has escogido para un propósito. Tú me has separado para un propósito, Señor. Y estoy aquí porque yo quiero que ese propósito se cumpla. Yo estoy aquí porque quiero que ese propósito sea sobre mi vida. Que yo sea ese canal de bendición. Que mi esposo, mi esposa, mis hijos vean ese cambio en mi vida, en mi andar, en mi actitud. Eres tú y Dios. Señor, hoy bendigo a mi familia, bendigo a mi esposo, Señor, porque tú estás tratando mi vida con su carácter. Bendigo a mi hija, a mi hijo, porque tú estás tratando mi corazón, Señor. Renuévame, Dios, cámbiame, Señor. Oh, mi Dios, tú conoces lo más íntimo de mí, Señor. Yo no puedo ocultarte nada de mí. Tal vez puedo ocultarle al hombre, puedo ocultarle a mi esposa, a mis hijos, pero a ti no te puedo ocultar, Dios. Tú conoces mi dolor, mi angustia, mi desesperación, mi molestia, Señor. Hoy te la pongo delante de ti, Dios. Hoy necesito, Señor, que tú me abraces, sentir tu mano poderosa, tu calor en mi vida, Señor, sabiendo que tú me escogiste, Dios, sin importarte mi carácter, mi temperamento, Señor. Tú me separaste, Dios. Aunque reconozco que mi carácter y mi temperamento, Señor, me ha llevado a situaciones complejas, complicadas, situaciones difíciles en mi trabajo, mi casa, mi hogar, mi escuela, mi colegio, Dios. Pero aquí estoy, Señor, delante de ti. Eres solamente tú y Dios. Yo sé que al lado tuyo está tu esposo, tu hija, tu esposa, pero eres tú y Dios. Él también está tratando con tu esposa. Él también está tratando con tu esposo. Él también está tratando con tu hijo, con tu líder, con tus discípulos, hermano. Renovando el corazón, Dios. Señor, a ti no te importó temperamentos de sus discípulos, Dios, sino tú los escogiste, Dios. Y le dijiste al Señor: toma, aquí están los que tú me diste. Ninguno se ha perdido, Dios. Aquí estamos, Señor, en tu obra, Dios. Perdóname si soy indolente, Dios. Perdóname si soy melancólico, Señor. Cambia mi vida, Dios. Perdóname si antes era fuego para la pelea, para la contienda, Dios. Hoy pon ese fuego en mi vida para compartir tu palabra, Dios. Y Señor, ayúdame a bendecir. Ayúdame a bendecir cada día a mi familia, a mi esposa, a mi hija. Ayúdame a bendecirlos, Dios. Señor, gracias por ese privilegio que tú me das de tenerlos conmigo, Señor. De poder abrazarlos, de poderles decirles que te amo, que eres parte de mi vida, que eres un regalo para mi vida. Gracias, Dios. Santo eres tú, Señor.
Él te escogió para su obra. Él te escogió para cambiarte y transformarte. Él quiere poner el fruto del Espíritu Santo en tu vida, en tu andar, caminar. Que seas gozoso en las cosas de Dios. Aún problemas o situaciones, que seas gozosa. Que tengas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tengas esa mansedumbre para las cosas en el hogar. Gracias, Señor. Eres tu santo, santo, santo. A ti la gloria, a ti la honra, Dios. Yo reconozco que soy un pecador, Dios. Yo abro mi corazón para que tú seas transformándome, cambiándome, porque te he reconocido como mi único Salvador, Dios. Cambia mi mente, renueva mi mente, Dios, mis pensamientos, mis actitudes, mi forma de ser, Dios. Mi palabra grotesca, Señor, que sea con blanda respuesta, Dios. Renuévame, cámbiame, Señor. Santo eres tú, Dios. Gracias, Señor. Te alabo, Dios. Te glorifico, Señor. Yo quiero que esté un tiempito más con el Señor, usted y Dios. Usted y nuestro Señor Jesucristo. Háblele, dígale: aquí estoy, Señor.